era algo que no se tenía que decir. Fue hace como 7 años. No, me invitaron a ese clásico, yo no quería ir. Pero sabía que era un clásico. Cuando me veía ahí en medio de eso, yo decía, ¿yo qué hago aquí? Bueno, pero fue muy chévere pasar tiempo con ellos ese día. No me tocó eso, pero quién sabe para René qué estaba haciendo. A nosotros nos tocó eso. Bueno, qué especial estar esta mañana acá. También nos acompaña una hermana de la ciudad de Bogotá, ya es Nancy Franco, anda por ahí. ¿Dónde está? ¿Se fue? Paola Franco, perdón. Paola. ¿Por qué, Nancy? Con las gafas. No sé por qué. Perdón. Paola Franco está aquí con nosotros. Bienvenida, es especial tenerte. Ella es hija de Héctor Franco, no sé si lo conocen. Ok. Bueno, continuamos con nuestro tema de Lucas. Y hoy el título de mi sermón es Una vida transformada. Una vida transformada. Y vamos a entender definitivamente por qué una vida transformada. Indiscutiblemente, el cristianismo es transformación. Cuando pienso en el cristianismo y cuando pienso en la escritura que vamos a estudiar el día de hoy, pienso precisamente en que el cristianismo es transformación. Nadie puede quedar igual a como era antes si en verdad tuvo contacto con Jesús. O te haces un cristiano, o te haces un cristiano profundamente radical, o rechazas a Jesús de la misma forma. Pero sea una cosa o la otra, definitivamente nunca serás el mismo. Quiero que vayamos a Lucas 8:26. Es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Lucas 8:26. Es una historia muy especial. Versículo 26 dice: después arribaron a la tierra de los Gerasenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Cuando él llegó a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Hacía mucho tiempo que no se vestía ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando el endemoniado vio a Jesús, se arrodilló delante de él, lanzó un fuerte grito y le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Te ruego que no me atormentes. Y es que Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Aunque lo ataban con cadenas y grilletes, él rompía las cadenas y el demonio lo llevaba a lugares apartados. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le respondió: Legión, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Y le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como allí había un gran hato de cerdos que pasían en el monte, los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos, y él les dio permiso. Una vez fuera del hombre, los demonios entraron en los cerdos, y estos se lanzaron al lago por un despeñadero y allí se ahogaron. Cuando los que apacentaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron y fueron a contar todo esto en la ciudad y por los campos. La gente salió a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, se encontraron con que el hombre de quien habían salido los demonios estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo.
Los que habían visto todo esto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le rogó a Jesús que se alejara de ellos, pues tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo. Entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Y es una historia muy especial. Es una historia que personalmente impactó mucho mi corazón desde el primer momento en que la leí, que fue hace muchos años. Jesús expulsa una legión de demonios de un hombre que hacía bastante tiempo estaba siendo atormentado por ellos. Según Lucas, llevaba mucho tiempo así. Ahora bien, es posible identificar en esta historia tres momentos importantes que Lucas hace de la liberación del endemoniado gadareno y que indiscutiblemente describen el proceso de transformación ocurrido en su vida. Sin lugar a dudas, es una narración que describe no solo la transformación del gadareno o del geraseno, sino la de cada uno de nosotros quienes fuimos tocados por Jesús. Esa es una descripción de lo que puede hacer el poder de Jesús en la vida de una persona. El primer momento que Lucas describe está en los versículos 26 al 29 y es la vida de este hombre sin el Salvador. Después del suceso de la tormenta en el mar de Galilea, cuando Jesús calmó el viento y el mar, continuaron navegando hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Realmente esa noche fue intensa y va a seguir siendo intensa. Mateo describe el lugar donde se produjo este hecho como la región de los Gadarenos. Las ciudades de Gerasa y Gadara estaban cercanas y quizá fuera posible referirse de varios modos a esta región de la Decápolis. Algunos cristianos de la antigüedad pensaban que el lugar preciso donde este suceso ocurrió fue la ciudad de Gergesá, en la costa sureste del mar de Galilea. Por eso existen muchos manuscritos que tienen la variante Gergesenos o Gerasenos, por esa razón. Esta región de los Gerasenos pertenecía a la Decápolis, donde una buena parte de la población no era judía. Es muy importante tenerlo en cuenta. La Decápolis significa 10 ciudades. Era una confederación compuesta originalmente de 10 poblaciones grecorromanas, 9 de las cuales estaban al este del río Jordán. Allí en este lugar ocurrió lo que acabamos de leer. Lucas nos cuenta que al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Lucas procede inmediatamente a describir el estado en el que se encontraba el hombre poseído por demonios que abordó a Jesús. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía y tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros, en una especie de cementerio aislado por el cual la mayoría de la gente procuraba no pasar. Se pensaba en esa época que los sepulcros eran la morada de los demonios. Marcos también hace una detallada descripción del estado en el que este hombre se encontraba. Marcos dice en su historia paralela: este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Solamente contextualízate un poco en eso. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Es como Marcos lo describe. La situación en la que se encontraba el hombre endemoniado era realmente lamentable. Tanto Lucas como Marcos se encargan de describir muy detalladamente su drama. Es posible que para los discípulos fuera uno de sus dramas completamente fuera de lo común, aun cuando al caminar con Jesús estaban acostumbrados a ver situaciones
de diferente índole, sin embargo esta vez era diferente. La vida de este hombre estaba completamente destruida. No puedo imaginarme, no lo logro hacer, es muy difícil. Lo que los discípulos y lo que el mismo Jesús vieron. En el relato de Mateo se nos habla de 2 endemoniados. Marcos y Lucas nos habla de 1. No necesariamente es una contradicción, simplemente describe el hecho de que Jesús estaba dirigiendo a uno solo de ellos, es decir, al que le habló, al que se le abalanzó, porque fue solamente uno de ellos. Pero cuando leo de este hombre, pienso en la cantidad de vidas que se encuentran enfrentando dramas muy similares, ya no producto de los demonios, sino como resultado del poder del pecado en sus vidas. Evidentemente hay dramas, unos muy diferentes a los otros, pero indiscutiblemente con el mismo resultado: vidas destruidas. Las drogas, el alcohol, la inmoralidad sexual, el adulterio, las malas relaciones, el odio, el materialismo, la codependencia emocional, la mentira, el orgullo, homicidios, etc. Tal vez todas estas cosas pasen como simples trastornos de la personalidad, como los hacen llamar hoy, o como errores y fallas. Sin embargo, Dios califica esto de forma diferente. Lo cierto es que aun cuando pueden no ser demonios como los que atormentaban a este hombre, ciertamente son males capaces de destruir las vidas de quienes son presas de ellos. Tal vez muchos de nosotros vivimos vidas consumidas en este tipo de pecados. Por lo menos mi vida fue así. Otros tal vez están viviendo en ellos. Y es realmente lamentable el estado en el que se encuentran sus vidas. Yo pienso en el desastre que han causado las drogas en nuestra sociedad. Y ha sido creciente. De la memoria que yo tengo de hace más o menos 35 años, tú no veías tanta indigencia. No la veías. Sí había, pero no de la forma en que existe el día de hoy. Así es. Ves hombres, mujeres, niños, muchos de ellos profesionales, hijos de familias prestantes, otros no tanto. Sin embargo, vidas completamente destruidas en las drogas. Completamente destruidas en las drogas. Es muy triste. Es muy triste que nos tuvimos que acostumbrar a que se formaran guetos, barrios, donde como segregados sociales estas personas tienen que vivir. Es algo incomprensible. Pero es el desastre que las drogas han causado. Ahora, ese es el desastre visible. Es lo que nosotros podemos ver. Pero ¿qué me dices del desastre moral? Del desastre moral que causan pecados como el adulterio o la promiscuidad sexual o la mentira o el orgullo. Por orgullo matrimonios se han destruido. La envidia. Por envidia gente ha matado y robado. O sea, solamente quiero que veamos que realmente el pecado es algo que ha hecho un desastre en nuestra sociedad. Así es. Es algo que ha dañado profundamente la vida de cada persona. Es una realidad que está constante y sonante en el lugar donde nos encontremos.
Es algo que tenemos ahí a la vista. Es algo con lo que simplemente no nos podemos hacer de cuenta que no está pasando nada. Por lo menos cuando los discípulos vieron a estos hombres o a este hombre, no se sintieron de esa manera. Se sintieron como, supongo yo, difícil. Ya habían pasado por una situación difícil, que era estar en el mar de Galilea en medio de una tormenta. Y ahora se enfrentaban a una situación que ni siquiera en esta población donde ocurrió, la gente era capaz de lidiar con eso. Pero ellos se enfrentaron a eso. Vieron a estas personas, vieron a este hombre completamente destruido, completamente desplomado. ¿Tú te imaginas ver a una persona que se desnudo, que vive entre las tumbas y que se golpea con piedras? ¿Tú te imaginas el impacto emocional que eso causa? ¿Quién sabe cómo llegó a ese punto? La escritura no lo dice. Pero cuando vemos la sociedad en la que nos encontramos, evidentemente vemos que la razón por la cual todas estas personas llegaron a donde están fue producto de sus decisiones. Fue producto de sus elecciones. Decidieron un día dar un mal paso y ese mal paso los llevó al desastre en el que se encuentran ahora. Realmente es lamentable. Muchos de nosotros pasamos por ahí. Muchos de nosotros llegamos al cristianismo con vidas completamente destruidas, totalmente fracasados, moral, espiritual, socialmente, familiarmente. No había esperanza. Tal vez no nos veíamos físicamente como este endemoniado, pero moralmente, tal vez, moralmente sí nos veíamos así. Destruidos. Cuando este endemoniado vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con mucha fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. La descripción que hace Lucas es verdaderamente sobrecogedora. Este hombre endemoniado se abalanza sobre Jesús y cae de rodillas a sus pies, y en una especie de reproche suplicante increpa a Jesús: ¿qué tengo yo que ver contigo? ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En pocas palabras, ¿por qué te metes en mi vida? Los demonios conocían a Jesús y evidentemente sabían de su poder. Sin embargo, se resistían a su intervención, aun cuando le temían. Es común que cuando los seres humanos se ven enfrentados a Jesús, al poder de su palabra, sientan o experimenten algún tipo de resistencia. Cuando estamos en medio de una situación tan lamentable como la del endemoniado, no queremos tener nada que ver con Jesús y con sus enseñanzas. Nos resistimos, no queremos que se entrometan en nuestras vidas, no queremos iglesia, no queremos Biblias, no queremos absolutamente nada, solo queremos continuar con nuestras vidas a pesar de que sabemos que son un desastre. Yo pensé muchas veces así. Me invitaban a la iglesia, mira, no quiero eso. De hecho, me burlaba de las personas que iban a la iglesia los domingos. Me burlaba. Recuerdo una vez que, ya siendo un discípulo, pensando en esto, mi hermano llegó a donde yo estaba, ahí en la casa de mi mamá, y me comenzó a hablar de algo que él estaba haciendo, de una empresa en la que él estaba. Y me estaba tratando de involucrar en eso, como de que yo me metiera a ese negocio y todo este tipo de cosas. Yo estaba sentado en la sala, en la casa de mi mamá, y lo miré y le dije: usted lo que tiene es que volverse a Dios. Y en ese momento él se vino encima de mí a pegarme. Pero yo supe eso después. Paradójicamente él cayó de rodillas y puso su cabeza en mis piernas y se puso a llorar.
Yo no entendí qué estaba pasando. Yo también me puse a llorar, me puse, madre, ¿qué pasó? Y él me dijo, hermano, yo venía a pegarle. Pero cuando me acerqué a usted sentí que algo me empujó al piso y me puse a llorar. Yo no soy supersticioso, no sé qué pasó, pudo haber sido que se sintió mal de hacerlo. Pero realmente me dio mucha pena pensar que él se resistía tanto a Dios. Aún viendo lo que Dios había hecho en mi vida. La oveja negra de mi familia era yo. Yo era el problema. Yo era el que daba los problemas en mi casa. La gente, mi familia vivía temerosa de lo que pudiera pasar conmigo. Mi mamá vivía asustada cuando me llaman por teléfono y me dicen que mi hijo está muerto en un hospital o en una cárcel. De hecho, una vez le hice una broma a una amiga que estaba en la cárcel y se la creyó. Un día a los inocentes le digo, estoy en la estación 100 de policía, y ella creyó que eso estaba pasando. Imagínate cómo estaba mi vida para que una broma de esa se crea. Sabiendo que era el 28 de diciembre, pero se la creyó. Imagínate cómo estaba mi vida para ese momento. Era un desastre. Pero aún él viendo eso, aún mi familia viendo eso, viendo lo que Dios hizo con mi vida, que era evidente que Dios la había transformado, aún viendo eso, se resistían. Y solamente en mi familia hay una discípula, que es mi mamá. Ella sí me conocía bien. Ella sabía, algo pasó con este tipo. Cuando Jesús se acerca a nosotros, tal vez hay una respuesta similar al endemoniado. ¿Qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué te metes en mi vida? No te metas en mi vida. Yo puedo solo con mi vida. Pero lo cierto es que no podemos solos con nuestras vidas. Así es. Mira la sociedad cómo está. Mira tu vida cómo estuvo. O mira tu vida tal vez cómo está. No podemos solos. No hemos podido solos nunca. La única razón que nos hace pensar que podemos solos llevar nuestras vidas es nuestro orgullo, es nuestra arrogancia de pensar que podemos solos. Y definitivamente no. Decir que podemos solos en nuestras vidas es tanto como negar que Dios existe. Es experimentar o vivir una especie de ateísmo no confeso. Algo así. No podemos solos con nuestra vida y tampoco podemos caer en la actitud de este endemoniado. Tal vez nos visitas aquí por primera vez, tal vez has venido estudiando la Biblia mucho tiempo. Tal vez dentro de tu cabeza, en tu imaginario, la última opción es esta: ser un cristiano. Te voy a hacer una confesión. La única razón por la que te invitaron aquí es porque quieren que seas un cristiano. Es la única razón. No hay otra razón. La única razón por la que te invitaron aquí es porque quieren que te vuelvas a Dios. Porque quieren que seas un cristiano. Así lo entendí yo. Claro que cuando yo llegué por primera vez, no era consciente de que mi vida estaba mal delante de Dios. Más bien era consciente de que había fracasado en mi vida, pero no era consciente de que mi vida estaba mal delante de Dios. No era consciente de que había ofendido a Dios, de que el desastre en el que estaba era responsabilidad de mi rebeldía contra Dios. Yo no era consciente de eso, después lo entendí. Y tal vez pasa lo mismo contigo, muy seguramente. Pasó con ese endemoniado. ¿Por qué te metes conmigo? ¿Por qué te entrometes en mi vida? ¿Qué tengo yo que ver contigo? Él se abalanzó posiblemente a lastimar a Jesús, pero no pudo. ¿Tú te imaginas los discípulos allí mirándolo?
Yo creo que salieron corriendo, ellos eran como medio cobardones. Si lo dejaron tirado el último día, pues lo que vieron es tipo, o se escondieron detrás de él o algo. ¿Sí? Pues ya lo habían visto calmar las olas y el mar, dijeron no, este puede con él solo. Pero imagínate el impacto de eso. Hay un impacto muy fuerte en ver una vida destruida. Pero quizás el impacto más fuerte es ver la resistencia de esa persona a las cosas de Dios. Es quizás lo más impactante. Por lo menos para uno. Cuando sabe uno que, ok, mi vida cambió solamente porque me volví a Dios. Yo no entiendo por qué este hombre o esta mujer no se quiere volver a Dios. Si sabes, si se puede ver con claridad que su vida puede cambiar. Lucas explica que la razón de la reacción obedece al hecho de que Jesús le había ordenado salir del hombre. Nuevamente nos da más luces del estado tan lamentable en el que se encontraba y lo que los demonios hacían con su vida. Y eso hace el pecado con nosotros. El pecado de alguna forma nos posee, nos domina, nos volvemos sus esclavos, nos somete, no nos deja tomar decisiones. Porque como muchos dicen, es tan rico pecar. El mismo Agustín decía, Señor, hazme santo, pero no ahora. Él fue muy promiscuo sexualmente. Él decía eso, hazme santo, pero no ahora. ¿Sabes por qué? Porque nuestra naturaleza es así. Nos doblega, nos esclaviza, no resistimos. El pecado nos domina. Yo no sé en qué cabeza cabe que nosotros podemos solos con eso, que podemos cambiar solos. Mira, si el cristianismo se tratara solamente de cambios, cualquiera lo podría hacer. Porque de alguna manera, sin necesidad de creer en Dios, hacemos cambios. Somos un poco más disciplinados, somos un poco más ordenados, somos conscientes un poco de los vicios. Eso es una capitalización del cristianismo. Pero la transformación no puede ocurrir sin la intervención del Espíritu Santo. No puede ocurrir. Son simplemente cambios. Tu vida no necesariamente debe ser cambiada externamente. Tiene que ser transformada. ¿De qué valía o de qué pudo haber valido que este hombre le hubieran cambiado de ropa? De nada. Seguía estando mal si no hubiera ocurrido algo en su corazón. El cristianismo no se trata de cambios externos, de conductas externas. El cristianismo se trata de una transformación. Y eso ocurre de adentro hacia afuera. El pecado, mis queridos amigos y hermanos, nos somete, nos esclaviza. Nos lleva a lugares alejados. Nos extravía. No nos deja tomar decisiones. Nos enceguece. Estamos muertos espiritualmente. Es lo que dice Efesios 2:8. Muertos en delitos y pecados. La palabra significa separados de Dios en griego. Isaías 59:1-2 armoniza con eso. El poder del Señor no ha disminuido como para poder salvar, ni el vuelto tan sordo como para no poder oír. Son las maldades de ustedes las que han hecho que su Dios se tape los ojos y que no los quiera oír. Son esas transgresiones, son esos pecados los que han hecho que se forme una barrera entre ustedes y Dios. Son nuestros pecados los que nos han separado de Dios. Estamos esclavizados. Ese panorama es muy importante entenderlo.
Es importante entenderlo. El viernes hablamos de la inmoralidad sexual. De un dato estadístico del 2013, de cómo el 50% de los casos, o se había subido a un 50% de casos de pornografía infantil para el año 2013. Ahora imagínate, 2017, han pasado 4 años. Pero el estado moral de nuestra sociedad nos dice algo, o revela algo, cuando en nuestra sociedad la pornografía infantil es una industria. Eso dice algo de nuestro estado moral y espiritual. Eso era la vida de este hombre sin Dios. Y puede reflejar la condición de muchos de nosotros sin el Salvador, sin Jesús. El segundo momento que Lucas registra es la confrontación de este hombre con su Salvador. Jesús confronta al hombre y le pregunta: ¿cómo te llamas? El hombre respondió que se llamaba Legión, pues eran muchos. En Marcos 5:9 son los demonios los que responden, quizás para demostrarle que eran ellos los que lo dominaban. La pregunta de Jesús era evidentemente una confrontación con respecto a su identidad. Su nombre reflejaba indiscutiblemente la condición en la que se encontraba. Una legión romana estaba formada por 6,000 soldados. Aquí significa que el hombre estaba poseído por numerosos demonios, y también es posible que represente a los numerosos poderes enemigos de Jesucristo, quien personifica el poder de Dios. Sin Jesús somos personas con una identidad personificada por el pecado. Nuestra identidad, lo que somos, está permeada por lo que nos posee, por lo que nos domina, por lo que nos esclaviza. Finalmente somos lo que vivimos. El pecado desfigura completamente la imagen de Dios en nuestras vidas. Fue lo que pasó en el jardín del Edén. Y es lo que sigue pasando el día de hoy. La pregunta sigue siendo, o sigue estando vigente: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Es una pregunta que apunta directamente a nuestra identidad. ¿Quién eres? ¿Cómo estás realmente? ¿Quién eres? Por dentro, no por fuera. ¿Quién eres? Porque para nosotros es difícil saber quiénes somos. Jesús ya lo sabe. Pero nosotros necesitamos reconocer quiénes somos. El endemoniado fue consciente de quién era, aunque quienes contestaron fueron los demonios. Nos llamamos Legión porque somos muchos. ¿Quién eres? Es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Quién eres? Sin Jesús, ¿quién eres? Pero aún con Jesús, ¿quién eres? Lo que me impresiona aún más que la condición en la que se encontraba aquel hombre es definitivamente la compasión de Jesús, su misericordia. Jesús se interesó en aquel hombre y confrontó radicalmente su condición. Los demonios le rogaron que los mandara a los cerdos, que los dejara entrar en ellos. Él les dio el permiso, así que los espíritus malignos salieron de aquel hombre y entraron en los cerdos, que eran unos 2,000, como lo aclara Lucas. La manada se precipitó al despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban a los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que pasaba. La escena que sigue a todo este evento es la más perturbadora de toda esta historia, especialmente para quienes habían conocido al endemoniado. Al llegar la gente donde se encontraba Jesús, vieron al que estaba poseído por la legión de demonios sentado, vestido y en su sano juicio, hablando con Jesús. ¿Sabes qué me impresiona más que todo este panorama? La compasión de Jesús. Jesús no huyó del hombre. Jesús concentró su atención en este hombre, lleno de compasión completamente.
tomó la iniciativa. Sabes, si tú estás buscando a Dios hoy, es porque Dios te buscó primero. Así es. No hay otra razón. Si tú estás buscando a Dios hoy, es porque Dios te buscó primero. Por su compasión, por su misericordia. A Dios le interesa tu vida realmente. Eres su creación, somos su creación. A Él le interesa cómo estás, cómo te llamas, quién eres hoy. A Él le interesa profundamente eso. A Él le interesa tu vida. Le interesa cómo está tu vida. Él no es indiferente a eso. ¿No fue indiferente cuando Adán y Eva pecaron? ¿No los abandonó? Fue a buscarlos. Y la pregunta fue exactamente la misma. ¿Dónde estás? No porque no supiera dónde estaba, geográficamente hablando. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Una pregunta que apunta a nuestra identidad. ¿Sabes? A Dios le interesa más que lo que haces, quién eres. La mayoría de nosotros pensamos que lo que Dios quiere es que hagamos un montón de cosas. No. Respóndele a Él quién eres. Él te está preguntando eso. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho con tu vida? Porque Él siente compasión. Él pudo haber huido del hombre endemoniado simplemente. Haber corrido y haberlo dejado ahí. Pero no, realmente Jesús se interesó por su vida. La única razón por la que te invitamos acá es porque Dios ha puesto eso en nosotros, el interés por las vidas de otros, como más adelante lo vamos a ver. ¿Sabes qué hubiera sido de mi vida si la mujer que me invitó a la iglesia hubiera tenido miedo de mi cara de revólver? ¿Sabes qué hubiera pasado con mi vida si esta mujer no hubiera tenido el valor de invitarme a conocer a Dios? Si no se hubiera arriesgado a pesar de mi presunción, de mi coquetería arrogante. Pero ella se arriesgó. Se arriesgó. Así como Jesús. Lo voy a invitar a este tipo. Tiene cara de tote, pero lo voy a invitar. En serio, yo vivía con una amargura en mi corazón. Una semana antes de que ella me invitara a la iglesia, yo oré a Dios. Unos 8 días antes, le dije a Dios, mira, estoy cansado de vivir, y tenía 24 años. Estoy cansado de vivir como vivo. Dime, ¿qué tengo que hacer con mi vida? Ya estoy cansado, la verdad, no quiero vivir más. Así pensaba. A los 8 días, esta mujer, con mucho miedo, me invitó a la iglesia. Me invitó a conocer a Dios. Y hubo personas que se sentaron conmigo. Recuerdo un hermano muy especial, que lo amo con todo mi corazón, Javier Velázquez. Un hombre que tuvo la paciencia, mucha paciencia, para sentarse conmigo y mostrarme el plan de Dios, mostrarme la voluntad de Dios. Me dijo la verdad en mi cara. Fue un hombre que me confrontó, fue un hombre que me amó tanto. Alguien como yo. Eso fue impresionante. Y vivo agradecido profundamente con él, que tuvo ese valor. Pero ¿sabes por qué? Porque Jesús pone eso en nosotros. Porque Jesús fue quien tomó la iniciativa de buscar al hombre. Porque es Dios quien toma la iniciativa. La pregunta aquí es, ¿cuál es tu respuesta a eso? ¿Cómo respondes a eso?
Cuando la gente llegó allí, encontró a este hombre sentado, vestido y en su sano juicio. Al observar semejante cuadro tuvieron miedo. Los que habían presenciado los hechos con el endemoniado y los cerdos se lo contaron a la gente. Entonces ocurrió una situación realmente inesperada y triste. Le suplicaron a Jesús que se fuera de la región. Este hombre había sido transformado de manera radical por el poder de Jesús. Dejó de ser la persona que era. Su vida sufrió un giro radical. Era un hombre nuevo. Su encuentro y confrontación con Jesús hicieron que de él un hombre completamente regenerado. Ya no iba a vivir en las tumbas, ya no iba a andar desnudo, no eran necesarias ya las cadenas. Era un hombre nuevo. Eso es lo que sucede cuando una persona tiene un encuentro real con Jesús. Su vida es transformada, su naturaleza es renovada, regenerada, su sistema de valores y creencias es cambiado, es una nueva criatura. Y Pablo lo expresa muy bien en 2 Corintios 5:17. Quiero que me acompañen allá. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y eso fue lo que ocurrió con este hombre. Ahora ya era todo nuevo. Era un hombre diferente. Ya no iba a estar en las tumbas. Ya no iba a estar desnudo. No eran necesarias las cadenas. Ya la gente no necesitaba tener miedo. Era un hombre diferente. Pero ¿sabes qué? La gente tenía miedo. Sin embargo, la reacción de la gente fue de miedo y rechazo a Jesús. Eso es lo que nunca he podido entender de esta historia. Tal vez estaban más preocupados por los cerdos que se habían perdido que por la vida que se había recuperado. Muy seguramente había sido un vecino suyo, ahora era un hombre nuevo, pero realmente parece que a nadie le importó. La petición fue que Jesús saliera de sus tierras y de sus vidas. Es lo mismo que sucede hoy: temor y rechazo. Es la respuesta de las personas cuando ven que la vida de alguien es cambiada por el poder de Jesús. En mi familia pasó, en mi empresa pasó. Mi jefe conocía mi vida, pero ella estaba más preocupada por la economía de su empresa que por mi vida. Yo ya era un problema menos para ella, para mi familia y para la sociedad, porque mi vida había sido transformada. Pero eso a casi nadie le importó. Estaban más preocupados por lo que dejé de ser que por lo que ahora era. Para mi familia, para mi empresa y para la sociedad en la que vivía. Pero eso suele pasar hoy de la misma forma. Cuando tú cambias, la gente le da miedo. Oye, no, pero usted era mejor como era antes. Oh, se volvió evangélico, no. Sí, se apagó. Sí es. Se amargó. No, ahora se volvió aburrido. Uno dice, ¿en serio? ¿En serio ese es el tipo de vida que quieren que sigamos viviendo? Es lo que no logro entender. Ahora, no lo logro entender porque yo también lo hacía y no entendía por qué lo hacía. Es ridículo. Pero ¿sabes? Una vida transformada produce miedo y rechazo. ¿Sabes por qué razón? Porque eso significa que si tú pudiste cambiar, todos pueden cambiar. Y muy pocos quieren hacerlo. Muy pocos quieren dejar sus vidas. Muy pocos quieren dejar sus drogas. Muy pocos quieren dejar su inmoralidad. O la mujer con la que están traicionando a su esposa o a su esposo. No quieren.
Cuando ven que alguien realmente es transformado, de su familia o alguien cercano, eso produce miedo y rechazo. Porque sabes que vas a tener que confrontar tu vida cara a cara. Porque sabes que vas a tener que tener un cara a cara con Jesús. Porque sabes que Él te va a preguntar, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué has hecho con tu vida? Él va a hacer eso. Y el temor más grande es saber que tenemos que ser confrontados y que nuestra vida va a ser confrontada y que vamos a tener que confrontar nuestra vida y ser reales. Yo me acuerdo el día que le confesé a mi mamá que cuando estuve en el hospital había fingido un ataque al corazón. ¿Sabes? Ella no podía creerlo. Ella pensó que no, usted sí estuvo así, tranquilo, no se preocupe. No, mamá, yo mentí. Ella no podía creer que eso hubiera pasado. Pero eso fue lo que pasó. Y muchos de nosotros tal vez vivimos o hemos vivido así. Y eso produce temor y produce rechazo. Produce temor saber que tenemos que confrontar nuestra vida así, de esa forma. Que tenemos que ser honestos y que tenemos que decir la verdad. Que tenemos que ser transparentes y que tenemos que mostrar al mundo, mira, esto fuimos, no queremos ser así, queremos ser de esta manera. Pero eso produce miedo. Produce miedo ese cara a cara real con Jesús. Por eso es que el cristianismo es conversión, es transformación. ¿Quieres realmente ser un cristiano? Tienes que enfrentarte cara a cara con Jesús. Tu maldad tiene que ser confrontada, como la maldad nuestra fue confrontada, como la maldad de este endemoniado fue confrontada. Tiene que ser confrontada. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús en su compasión hace. Él nos quiere liberar de eso. El asunto es que tal vez no vemos que sea tan grave. Por lo menos parece que la gente en esta ciudad no creía que era tan grave lo que pasaba con este hombre. Porque en lugar de estar agradecidos con Jesús por una vida que cambió y por la del otro endemoniado que tal vez les causaba muchos problemas, estaban más preocupados por 2000 cerdos que se perdieron. Cuando importa más la economía de un país, de una familia, que la vida que compone esa sociedad, estamos en un problema muy serio. Porque Jesús no está buscando cambiar tu economía, está buscando cambiar tu vida, está buscando transformar tu vida y luego tú mismo te vas a hacer responsable de tu economía. Pero primero Él está buscando transformar tu propio ser. Así es. Tu plata no va para el cielo, Es cierto. eso se queda aquí. Tu alma sí. Sin embargo, la esperanza de ninguna forma es tenue, es poderosa. Jesús puede transformar la vida de una persona sin importar su condición. Todo lo que Él pide es fe y arrepentimiento. El momento final describe su gratitud con el Salvador. En Lucas, vamos a terminar. Tiro. Lucas 8:39. Lucas 8:38, perdón. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo. Entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Jesús subió a la barca para irse, pero el hombre que había sido liberado de la legión de demonios le rogaba a Jesús que le permitiera acompañarlo, una muestra de gratitud. Su corazón había sido cautivado por la misericordia y el amor de Jesús. Pero Jesús tenía otro plan para él.
lo despidió y le dio una misión que a la larga constituye la misión de la iglesia, de cada cristiano. En Marcos 5:19 dice el evangelista, o amplía un poco más el encargo de Jesús a este hombre: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Amén. La historia de nuestras vidas como cristianos tiene un antes y un después. Muchas de nuestras historias están marcadas por el fracaso moral, espiritual y familiar. Vidas lejos de Dios sin esperanza, pero también están definidas por nuestro encuentro con Jesús, lo que Él hizo por nosotros, por su compasión y misericordia. Estas son historias que tenemos que contar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo nos ha tenido compasión, la historia de lo que Dios sigue haciendo y hará. Esa es la misión de la iglesia y nunca dejará de serlo. Es lo que este mundo necesita. Nuestra gratitud será evidente por la fuerza y compromiso de nuestra misión como iglesia. Nuestra gratitud por Jesús será evidente cuando, en virtud de la gran comisión, vayamos a todos esos seres atormentados por esa enfermedad mortal que es el pecado y los llevemos a los pies del Salvador. No es otra la misión de la iglesia. Una vida transformada es una vida que en medio del caos moral y espiritual es confrontada y tocada por el poder de Jesús. Y una vida que ha sido transformada por el poder de Jesús no volverá a ser igual, no puede volver a ser igual. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y es lo que hoy mantenemos en nuestro corazón y queremos hacer. Es a lo que te invitamos. Así que si estás aquí con nosotros por primera vez, estudia la Biblia, conoce a Dios, siéntate con la persona que te invitó y conoce de este Salvador, conoce de quién es Jesús y de lo que Él espera de ti y de mí, de su misión, de su voluntad, de su historia. Muchas gracias.